Bien, entonces ahora hay que darle una vuelta al famoso sistema periódico, ¿cierto? Nuestra tabla periódica. Ustedes saben la historia de la tabla periódica, no vamos a entrar allí, pero de aquí de la tabla periódica hay varias cosas que tenemos que conversar, bastantes diría yo. Y algunas cuestiones que yo quiero resaltar es la rigurosidad, como dije antes, en lo que respecta a la escritura del símbolo, ¿cierto? Eso lo saben muy bien ustedes, que el origen del símbolo se debe a dos o tres razones, o cuatro o cinco a veces. Está, ¿no es cierto?, por ejemplo, alguna propiedad que tenía el elemento en particular. Está el apellido en honor a quien lo descubrió, a algún científico célebre, ¿cierto? Como por ejemplo el Curio, o el Einstein, o el Fermi, o Enrico Fermi. Está, ¿no es cierto?, el nombre latino del elemento que, por ejemplo, el P que corresponde al fósforo viene del latín phosphorus. El año viene de Otto Hahn, un científico alemán. Mendeleev, don Dmitri Mendeleev, el propio de la tabla periódica. El mercurio, ¿cierto?, por ejemplo, tiene que ver con el latín hydrargyrum, el novelio con Alfred Nobel. Y bueno, eh, otros, ¿cierto?, hacen relación, por ejemplo, al lugar donde fueron descubiertos. ¿Ya? Por ejemplo, el polonio, bueno, hace relación a la patria de la señora Curie, de la señora Sklodowska, que ella lo descubrió y le puso en honor a su patria el símbolo o el nombre. Hay otros como el Californio, California como el europeo de Europa, ¿cierto? Y otros, por ejemplo, hablan del Iterbio, el Terbio, que tienen que ver con un lugar, una región de Suecia. Y muchos otros tienen que ver también, ¿no es cierto?, con los nombres latinos, como dije, de la mitología griega. Mercurio, por ejemplo, el helio, que viene del sol, ¿no es cierto?, el nombre que se le daba al sol, etcétera. Son todas esas las razones del porqué. Y es muy importante, como dije, respetar, ¿no es cierto?, la nomenclatura y la escritura. Si es una letra, esta debe ser siempre mayúscula. Y si son dos letras, debe ser mayúscula, minúscula, en ese orden, ¿no es cierto? Y si llegan a ser tres, como en algunos casos, bueno, mayúscula, minúscula, minúscula. ¿Y por qué tanta rigurosidad con esto? Bueno, porque si no lo conversamos, ¿cierto? Puedo, por ejemplo, referir lo siguiente. Eh, si estamos escribiendo el símbolo, ¿no es cierto?, del cobalto, como les decía la vez pasada. Eh, Ahora, ¿me están viendo ahí? ¿Sí? ¿No? No. Sí, profesor. Ya. Entonces, por ejemplo, es muy distinto eso a eso, ¿cierto? Por esa razón hay que ser riguroso. ¿Cierto? Entonces, muchas veces el estudiante dice, pero profesor, si puse bien ahí, si usted me pidió el símbolo del cobalto, o necesitaba escribir el símbolo del cobalto, yo escribí así. No, pero es que este es un compuesto, po. Monóxido de carbono y este es un elemento, cobalto. ¿De acuerdo? El novelio, que sería, también sería el caso del NO, es muy distinto, ¿no es cierto?, a poner NO. Novelio o monóxido de nitrógeno, ¿ven? Y claro, uno tiene que aceptar esta escritura y no esa, ¿no es cierto? Por ejemplo. Porque esa A, bueno, me dice, pues está chiquitita, pues profe, no, pero es que esa A es mayúscula, esa A imprenta. No es correcto. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que tenerlas presentes, ¿ven? Aunque parezca, como digo, riguroso, hay que hacer así. Porque la nomenclatura tiene su nombre y una letra a veces induce error. Fíjense que es tan importante cuando uno no se fija en la etiqueta, los frascos. Imagínense lo que ha pasado con esta cuestión de la vacunación. Por ahí escuchamos una noticia hace un mes atrás, ¿no es cierto?, de que alguien no leyó bien el frasco y le puso una dosis de vacuna distinta a la inicial a un paciente. Entonces, bueno, y en el mismo laboratorio, si uno no lee bien los frascos y las etiquetas, bueno, puede inducir error y puede cometer
cuestiones bien complicadas a veces, porque esto de la química ustedes saben que es complejo. Entonces es importante, como digo, volver a insistir en aquello. Lo otro es que si vamos a preguntar, ¿no es cierto?, la simbología de los elementos, ya no caigamos en lo que caían antes, que como les decía, nos pedían los símbolos de los elementos de memoria y nos evaluaban si uno se sabía los símbolos. Ya nos decían, ya, escriba el símbolo de 2 elementos ahí. Y ahí el tipo se acordaba, no se acordaba de ponerle la letra bien mal, ¿no es cierto? Y si no sabía esa cuestión, se sacaba un 2. Y eso significa que no sabes química por no saber que los símbolos de los elementos no puede ser. No puede ser, ¿cierto? En el sentido de que ahora la información está a la mano, está aquí en el teléfono, está aquí, ¿no es cierto?, en el computador. Y cualquiera de nosotros que no sepa la fórmula de un compuesto, la busca y se acaba la historia. No es ningún pecado no saberla, es memoria. Nosotros nos vamos familiarizando más con ella, ¿cierto? Y la vamos manejando bien. Pero no exijamos a nuestro estudiante que se aprenda estas cuestiones de memoria porque no tiene sentido. Si queremos que el tipo retenga algo más, ¿no es cierto? Bueno, insistiremos en que, por ejemplo, aprenda la simbología de elementos que son los biogenésicos, por razones obvias, su palabra lo dice, ¿no es cierto? Y bueno, de la presencia de ellos en la cuestión terrestre, los océanos, el cuerpo humano, porque es tan importante el carbono, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué el nitrógeno es tan importante? ¿Por qué el oxígeno? Por razones obvias, ¿no es cierto? Y eso. Si vamos a exigir que se aprendan los símbolos de memoria, bueno, atendamos a estos 2 o 3 elementos que son los más importantes de acuerdo a su presencia en la naturaleza, ¿no es cierto?, en el cuerpo humano, qué sé yo. Eso es lo que tenemos que rescatar de allí. Y bueno, y este sistema periódico es importante, como yo les decía, darle una mirada, darle una vuelta. Yo les dije, ¿no es cierto?, que había una aplicación bien interesante en internet, que a mí me gusta harto, que es la Merck. No sé si la conocen, esa tablita periódica. Es muy útil porque es bien completa. ¿La conocen esa aplicación? Es solamente la aplicación, no es para los, lamentablemente para esto, para los PC no es. Pero es muy útil tenerla, ya que uno tiene tantas aplicaciones en el teléfono. Nosotros necesitamos tener una tablita periódica, por lo menos, pues chiquillos, lo mínimo que podemos tener. ¿Alguien la tiene esa en sus aplicaciones? ¿Tiene una tabla periódica? Díganme, ¿sí o no? Yo Yo no, sí. profesor. ¿No tienen? Yo antes tenía una tabla periódica, profe, en el teléfono que decía así como de cuánto habían descubierto cada elemento y todo, pero no sé qué pasó con esa, esa aplicación. Yo creo que la borré hace rato ya. No, Yo la no me tengo en acuerdo. PDF en mi teléfono. ¿La tienen? Bueno, yo Yo por lo menos, sugiero, Y yo tengo la, no sé si la conoce esa, pero es muy buena. ¿cómo se llama? Merck. La PT. misma, la misma. Se la voy a mostrar yo, a ver si logran verla logran ver mi pantalla ahí. A ver, ahí la estoy mostrando. Ahí, ¿no es cierto? No sé si estoy apuntando con el cursor, ¿están viendo? Profe, creo que usted años pasados nos había recomendado usted esa tabla periódica. Esa misma, se la vuelvo a recomendar, la Merck. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo pincho la Merck, ¿no es cierto? Y dime un elemento cualquiera. Aparece eso, ¿no es cierto? A mí en la pantalla y aparece la tabla. Ya. ¿Qué elemento quieren que pinche? Ahí, esa es mi pantalla. Cuéntenme cualquiera. Ya, pues mismo un elemento, ¿cuál quieren que pinche? El carbono, profe. rubidio. Carbono, ya voy a aprovechar el carbono primero que me dijeron. El 6, carbono. Aparece el carbono, ¿ven? Así aparece una fotografía de carbono. ¿Ven? Aparece información general, aparece la información básica, y más acá, ¿no es cierto?, debajo de la imagen está la denominación, clasificación, grupo, periodo, todo ese tipo de cosas. Y por ejemplo, informaciones básicas. A la izquierda, ¿no es cierto?, donde está la tablita allí y la ubicación del carbono, en la segunda, allí, no sé si están viendo mi cursor, dice información básica. Pincho información básica y aparece eso. Ya aparece a la derecha eso. Entonces, por ejemplo,
aparece clasificación, punto de ebullición, peso atómico relativo, qué sé yo, y hay una parte más abajo donde dice composición isotópica. Están leyendo ahí, no sé si lo vean ver. Composición isotópica, ¿cierto? ¿Lo ven ahí? Ahí. Muy importante los isótopos. Eso. Carbono 12, carbono 14, ¿ya? Perdón, carbono 12, carbono 13. Esta dice carbono 12 con un 98,93% y carbono 10, carbono 13 con un 1,07%. ¿Ya? Y bueno, ¿por qué no aparece el carbono 14? Si todo el mundo lo conoce. Lo que va a hacer el carbono 14, ¿no es cierto?, es artificial. ¿Ok? Entonces, por eso no aparece. La composición isotópica siempre te van a aparecer los isótopos naturales del elemento. Vamos a guardar esa idea de la composición isotópica, ¿no es cierto? Y vuelta, alguien me dijo el rubidio, por ejemplo, ¿no es cierto? Voy, yo pincho el rubidio, que está aquí en el grupo número 1, ¿ya? Y miren, aparece, ¿no es cierto?, unas fotografías del rubidio. Entonces uno ya se va apareciendo, va por lo menos poniendo los nombres y relacionándolos con la imagen. Porque muchas veces nos dicen el tulio. ¿Qué diablo es el tulio? Dice uno, ¿qué es esa cuestión? O sea, que este M, el símbolo, o nos dicen, qué sé yo, el praseodimio. ¿Qué es el praseodimio? Por último, si tú pinchas en esta tablita y ves una fotografía que te muestra el praseodimio, que te muestra el niobio, que te muestra el iterbio, que te muestra el terbio, que te muestra el californio. Entonces, ¿ven? Por eso me gusta esta tabla. No se puede haber otras, pero yo insisto en esta tablita nerd para que le den una vuelta y tienen una información bastante seria, diría yo, bastante filtrada, bastante útil. Por tanto, búsquenla, utilícenla y conózcanla. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Están viendo mi sistema periódico, cierto ahí? Sí, eso es importante. Ya vas a salir de acá. Sí. Entonces, acuérdense, ¿no es cierto?, que nuestro sistema periódico actual tiene 118 elementos aproximadamente. 118. La mayoría tiene, ¿no es cierto?, fundamentalmente una existencia natural, y fundamentalmente los que están acá abajo, se fijan, estos que están en el periodo 7, son artificiales, son sintéticos. Por ejemplo, el Neptuno, el Plutonio, no es natural, ¿no es cierto? No es natural, o sea, es artificial. Es como la alternativa al uranio. ¿Ok? El uranio, por su parte, sí es natural. Pero este sistema periódico no tiene mucha claridad, porque si uno busca los sistemas periódicos, ¿no es cierto?, que ofrecen, a ver si logro pinchar acá. Este lo tengo en el PC. A ver si logra aparecer. ¿Aparece algo ya en la pantalla? ¿Se está viendo, chiquillos? ¿Sí? No, profe, se ve solamente el link. Puede ser el link. Ya. Entonces voy a tener que irme, salir de aquí y volver a compartir pantalla. ¿Ahora sí? ¿Aparece ahora? Sí, ahí sí, profe. Ya, es una de las tantas que puede haber por ahí que tuve, ¿no es cierto? Bueno. Yo diría, ¿no es cierto?, que ya la clasificación actual nos está diciendo que presentemos a los metales y a los no metales y punto. Ya esto de no metales débilmente metálicos, ¿no es cierto? Otros no metales, metaloides, y todo ese tipo de cosas, dejémoslas afuera. Porque solamente metales y no metales. En, esa, eh, en ese recurso deberíamos meter. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a que sea metal o no metal, van a tener propiedades distintas, van a tener propiedades cierto diferentes. Otra cosa importante,
Ya las tablas antiguas, no sé si las tienen a mano, acuérdense que era, por ejemplo, te decía grupo 1A, ¿se acuerdan? Grupo 2A. Aquí teníamos el grupo 5A, 6A, 7A, 8A, 9, perdón, el 3A, espérate, voy al revés, el 8A, 7A, 6A, 5A, 4A y 3A, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, ¿de acuerdo? Y aquí estaban los grupos B, por ejemplo, el grupo 1B, el 2B, ¿no es cierto? El 3B. Esta es la actividad de transición. Este es el 1B, 2B, 3B, este es el grupo 8. Cierro cobalto níquel si no me equivoco. El 5B, 4B, 5B, el 8, el 1B y el 2B. ¿Se acuerdan? Esta nomenclatura pregunta, ¿qué tiene que ver con A y con B ahora? Porque ahora son del 1 al 18 lo más actual, y por qué hay algunas tablas que todavía están por ahí en muchas partes que son 1A, 2A, 3A, 4A, qué sé yo, o 1B, 2B. ¿Quién sabe esa diferenciación? Porque nos van a preguntar, ¿por qué esas B y por qué ahora no? ¿Alguien sabe? ¿Sí o no? A y B. ¿Por qué son los A y qué son los B? Bueno, les voy a contar. Grupo A son los denominados elementos representativos. Representativos. El 1A, el 2A, el 7A, por ejemplo, el del flúor clorobromoyodo. Y los B, como el 1B y el 2B, o el 3B, 4B, 5B, ¿no es cierto? Son los elementos de transición. ¿Qué significa ahora representativo y transición? ¿Alguien sabe lo que significa representativo y transición? ¿No? Los Representativo. representativos terminan en S o P y los de transición en D o F. De acuerdo, esa es la definición. Perfecto. Pero la palabra representativo, ¿qué significará? ¿Por qué le llaman representativo y por qué le llaman de transición? ¿No? Fácil, muy simple. Representativo es porque cualquiera de estos, por ejemplo, el 1A, el litio, el sodio, el potasio, es representativo en cuanto a sus propiedades de todo el grupo. O el flúor es de un grupo 7A porque el flúor es un elemento que representa a todos los demás en cuanto a sus propiedades físicas y químicas. O el bromo es representativo, ¿cierto? O pertenece a un grupo representativo porque él representa también las propiedades de los hermanos que están en su grupo. Miren qué fácil. Y transición, cromo, manganeso, fierro, ¿no es cierto? Es porque de izquierda a derecha, ustedes ven, se van ubicando los metales y van apareciendo los no metales. Es decir, hay una transición en donde las propiedades metálicas van desapareciendo y van apareciendo las propiedades no metálicas. Electronegatividad, por ejemplo. La electronegatividad va aumentando, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha. ¿Ven? Porque las propiedades de los metales son distintas a las no metales, porque la electronegatividad de los metales es mucho más baja comparada con los no metales. Entonces hay una transición de metal a no metal. Esa es la razón del por qué transición y representativo. ¿Ya? Y claro, como uno lo podía identificar, ¿no es cierto? Por ejemplo, de esta manera, uno hacía la configuración, por ejemplo, del cloro. Veamos la del cloro. Ustedes escriben la configuración del cloro.
por ejemplo, allá arriba. Cloro tiene un Z igual 17, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? 1C2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Entonces, ¿cierto? La capa de valencia que uno elige de aquí para atrás. ¿Qué es lo que es? El electrón número 17, que está aquí en el PI, a fin de cuentas, PI, es el electrón diferencial, que es el electrón más energético, el más alejado, digamos así, del núcleo. Y ese electrón, ¿cierto?, cae en P, en un orbital P, por tanto, es de un grupo A, tal como me dijo el compañero, ¿cierto? Y son 7 electrones de valencia. Por tanto, es del grupo 7, ¿ya? Del grupo 7, A. 7 porque tiene 7 electrones de valencia, y era del 7A porque su electrón diferencial caía en P. ¿De acuerdo? En P. Entonces, por ejemplo, ahora si veíamos, supongan ustedes para no salir ahí otra vez, supongan que estábamos con el... No, ¿cómo es complicado? El vanadio 23. El vanadio, voy a hacer el vanadio, pucha. ¿Qué abajo de poner? El vanadio tiene un Z igual a 23, ¿cierto? Entonces hago la configuración. 1C2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, y pierdo 2, 4, 10, 12, 18, 20. Y después del 4S2 que viene, ¿se acuerdan? ¿Qué viene después? 4P3, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Están de acuerdo, no? No. Díganme, pues sí o no. Ahí en esta configuración tengo la duda. Profe, recuerdo bien, pero había una parte en que después del S venía el D, pero no sé si era en el periodo 4. Está eso, ¿no es cierto? Sería 3 de 3, sería al final. 4, 12, 18, 20. El 3 de 3, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, eso nos pasa a todos, por este caso. Yo olvidé eso, pero es 3 de 3. 3 de 3. Entonces tengo 2, 4, 10, 12, 18, 20, 23. Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que acuérdense que el 4S es más energético que el 3D. Por eso es la confusión que a veces tienen los estudiantes. Bueno, lo importante, ¿no es cierto?, es que entendamos lo siguiente. La capa de valencia viene del número más alto de 4S hasta 3D. Es decir, ¿sí? Yo no sé si, pero yo hago la configuración electrónica pensando que la S es un 0. Entonces, para ver los niveles, eh, acá, por ejemplo, el 3P es menor que el 4S, a pesar de que el 3 más 1, que vale el P, da 4. No sé si eso servirá como analogía. Igual es complicado. Es Porque, complicado, pero tienes que entender y darle a entender al estudiante que el 3D porque, es más energético que el 4S, que el 4S es porque menos que el 3D. se supone que pusieron las letras para que no se vieran puros números, no las representaron con estas letras. Sí, sí, estas se acuerdan que son acomodaciones, son modelizaciones, pero de todas formas no hay que perder de vista que el 4S es menos energético que el 3D. Eso significa, ¿no es cierto?, que por ejemplo, el electrón diferencial, que es el último electrón, el número 23 del vanadio, se ubica en el D, en el tercero de los D, de izquierda a derecha. Porque si ponemos primero el 3D, porque en la tabla te aparece 3D y después 4S. Si tú haces caso a la tabla, que aparece por ahí, el 4S, ¿no es cierto?, no debería ir al final. Y te estaría diciendo que el electrón diferencial, es decir, el electrón 23 del vanadio, está ubicado en el 4S, no es así. Porque el diferencial del vanadio, que es el más energético, está en el tercer nivel, que es más energético que el 4S. En el tercer nivel, subnivel D.
Pero bueno, esa es la labor ya de, no sé, a lo mejor tienen todavía un par de químicas más ustedes ahí para discutirlo bien con sus profesores. ¿Todavía les queda química 2 o algo así, no es cierto? ¿Queda todavía o no? ¿Sí? ¿O ya vieron todas las químicas, chiquillos? ¿No? Vimos química general 1 y química general 2. Pero todavía les queda un par de químicas, así que ahí tendrán que dar, que les expliquen bien esta cuestión, porque es bien complejo de entender. Pero bueno, independiente de aquello, ¿no es cierto? Ahora estamos explicando el por qué el vanadio, si ustedes toman la tabla periódica, ¿en qué grupo está el vanadio? No sé, un grupo antiguo, por decirlo así. La tabla antigua está en el grupo 5, porque tiene 5 electrones de valencia, ¿no es cierto? 5. 2 de 5. Y es B, 5B, porque su diferencial, que es su último electrón, está en un subnivel B. O FP, 5B. Y el período es 4, porque el nivel más alto en donde ubica electrones es el cuarto. Esa es la cuarta fila. Y el cloro está en el período 3, porque el nivel más alto en donde ubica electrones es el tercero. Es el último nivel que se llama. Todas esas razones uno las puede sacar de allí. ¿De acuerdo? Entonces no importa que el estudiante, como me pasó a mí, por ejemplo, ahora ven, tuve un error. Tantos años en esta cuestión. Le puse 4P3. Imagínate que lo había dictado, no lo pensé y lo dejé. ¿Qué hiciste tú como profe? Ah, este gallo no tenía idea que configuración electrónica le pongo malo. Porque no me acordé, porque no vi, no sé. Entonces, si yo voy a hacer configuración electrónica, sugiero didácticamente que lleguen en la tabla de alumnos, para que él vea, pero sí que sea capaz de interpretar esas cosas. ¿Por qué está en el cuarto período el vanadio y por qué el cloro está en el tercero? Bueno, porque ubica, ¿no es cierto?, electrones hasta el tercer nivel y el vanadio, al igual que los que están al lado, ubica electrones hasta el cuarto nivel. ¿Y por qué, no es cierto, es 7A, por ejemplo? ¿Por qué tiene 7 electrones de valencia y es A? Porque su electrón diferencial está en P. ¿Y por qué este es B? 5, porque son 5 electrones de valencia y porque su electrón diferencial, que es el último, está en D. Tanto en D o en F es D. Ay, bueno, ¿y por qué, profe, aparece ahora en la tabla actual el vanadio aparece no como 5B, como usted me dice, y aparece en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5? Por la misma razón. ¿Pero por qué? Por ejemplo, a ver, veamos otro caso. El cobre. Tan famoso el cobre. A ver si lo escribo acá abajo. Tiene un Z29, ¿cierto? Hago la configuración. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S. Entonces uno pone 4S2, 3D9. ¿Se acuerdan que uno pone eso? 4S2, 3D, porque hasta aquí digo 2, 4, 10, 12, 18, 20. ¿Y qué es lo que pongo después? Llegar a 29. 2, 4, 10, 12, 18, más 2 son 20. Pongo 4S2, 3D9, ¿cierto? 4S2, 3D9. Porque ahí tendría 2, 4, 10, 12, 18, más 2, 20, más los 9, 29. Pero ¿qué aparece en la tabla periódica? Me aparece esta cosa. Digo, se puede perder. 4C1, 3D9, ¿cierto? Perdón, la raya esta no existe. Entonces tengo 2, 4, 10, 12, 18, 19, 2, 4, 10, 12, 18, 19, perdón, 3D10, quise decir. Me salía mal. Confundiéndolo en vez de ayudar. ¿Por qué aparece eso, profesor Dinfra? Claro, porque uno, ¿cómo le explica esto? ¿Quién nos ha explicado esta anomalía del cobre? Porque si hacemos lo que solemos hacer, ¿cierto? Terminamos en 4C2, 3D9, pues ahí están los 29 electrones, pero este me sale como en la tabla me dice 4C1, 3D10. ¿Y qué tiene que explicar uno acá?
que el asunto de la estabilidad, ¿no es cierto?, hace que haya la promoción de un electrón del 4s2 al 3d10. ¿Por qué? Porque los d, ¿no es cierto?, son 5 orbitales d. Si yo dejo 9, voy a tener 4 parejas y tengo uno solito. Y eso me da inestabilidad. ¿Qué me asegura la estabilidad? Me la asegura el salto, ¿cierto?, dejando 10 electrones en los d. Es decir, dejando 5 pares de electrones en los d. En cada orbital d me quedarían 2 electrones. Por tanto, eso me da estabilidad. Y así uno, bueno, se confunde ahí, pero bueno, trata de explicar aquello. Entonces, si yo ahora hago el detalle, tomo la capa de valencia, ¿no es cierto? Capa de valencia. 4s1, 3d10. Entonces, ¿cuántos electrones tengo en total en la capa de valencia? Cuenten, 1 más 10 son 11. Y vean el grupo al que pertenece el cobre ahora en la nomenclatura actual. Está en el número 11, ¿se dan cuenta? Si ustedes tienen una tabla actual, sale en el número 11. Eso lo justifica. Y también está en el 1, porque tiene un electrón de valencia nomás, ¿cierto? Un electrón de valencia, porque estos no son de valencia. Porque estos D, como están parejos, están apareados, no participan del enlace. Están muy retenidos, ¿no es cierto? También, al igual que estos por el núcleo. Porque como están aparejaditos, estos no se van a ir. Entonces, por esa razón, uno dice que tiene un solo electrón de valencia y la valencia del cobre es 1 y 2 cuando mucho, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué está en el grupo 1? Porque tiene un electrón de valencia. ¿Y por qué está en el grupo B, 1B, en la tabla antigua? Ah, porque su electrón diferencial, el número 29, está en su nivel B. ¿Pero por qué está en el grupo 11 en la tabla actual? Bueno, porque sume 1 más 10, 11. A pesar de que, como digo, estos no son electrones que participan de los enlaces. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que manejan, ¿cierto? ¿Se van entendiendo más o menos, no? ¿Van comprendiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? Entonces, como digo, lo que hay que perseguir cuando uno hace esto es que el alumno tenga la tablita en la mano ojalá, porque si le pasa ahí el celular, sabéis que ya es otra cosa. Pero mejor, déjalo que tenga la tabla en la mano. Ahora, si tienen confianza y han establecido los lazos, bueno, déjelo que use la tabla en el celular también. Hay que confiar en el estudiante de repente. Pero si no, le entrega estas tablas, ¿cierto? Que están ahí todavía, por ahí, en todas partes venden y existen, que son tablas impresas. Pero use la tabla, conozca la tabla, interprétela, explíquela. Esa es la idea. No se la esconda. ¿Aló? ¿Sí? No te escucho, perdón. ¿Qué me decían? Bueno, como digo, antes nos escondían la tabla y era realmente un absurdo. Porque uno lo único que trataba de hacer era tomar la tabla y verla, copiarla y usarla como torpeo. Igual no se la arreglaba. Pero ya eso está obsoleto de esconder la tabla periódica, chiquillos. No la escondan para el estudiante. Si la esconden es peor, ¿para qué tienen esa información guardada ahí? Entonces tienen que verlo desde el punto didáctico, el punto de vista didáctico. Si es una información que hay que usar, hay que interpretar. Insisto en eso. Ya. ¿Alguna pregunta sobre esto, niños, jóvenes? Niñas. Ya. Lo otro. Y aquí vamos a dejar como la introducción, ¿cierto?, para la próxima sesión. Por ahí ya. Porque no quiero. No estamos bien todavía. Ya. ¿Qué más de la tabla periódica más o menos sería bueno ver, aparte de lo que es la masa atómica, aparte de lo que es el mol, aparte, ¿no es cierto?, de lo que es la composición isotópica, todo ese tipo de cosas? ¿No? Bueno, lo otro cierto que tenemos que ver, y que hasta aquí lo vamos a dejar hoy día, pero vamos a conversarlo bien, es el número atómico, ¿cierto? Y el número atómico está situado en las tablas periódicas, fíjense en esta, acá al lado izquierdo, en la parte superior izquierda, en el vértice superior izquierdo. Entonces,
Acuérdense que el número atómico indica el número de protones que tiene cada átomo en su núcleo. Y este número atómico le sirvió a Mendeleev para ordenar, ¿no es cierto?, los elementos en la tabla. Eso porque había una cierta periodicidad, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y el número atómico va creciendo correlativamente de izquierda a derecha en un periodo, ¿cierto? Correlativamente, y aumenta de mayor tamaño desde, es decir, desde arriba hacia abajo en un grupo o familia, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Hasta el minuto tenemos, ¿no es cierto?, 118 elementos. Y todos estos son fundamentalmente, como dije, sintéticos, creados artificialmente. Acuérdense, ¿no es cierto?, que el diagrama de orbitales de Meyer, para poder poner las configuraciones, el 1s, el 2s, ¿se acuerdan ustedes hasta cuántos electrones pueden meter allí? ¿Se acuerdan de eso? Y el diagrama que está atrásito, que nos dice, ¿no es cierto?, que primero se llena el 1s, el 2s, después el 3s, el 4s, después el 3d, ¿se acuerdan de todo ese tipo de cosas? ¿Cuántos electrones podríamos meter allí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Total? Bueno, a lo que voy a esto, no sé si lo tengo por aquí. A ver, a lo que voy a esto, ¿cierto? Que si tenemos, por ejemplo, acuérdense que esto está ordenado así. 1, 2, 3, ¿se acuerdan? De esto me estoy refiriendo. Ya. Entonces, este es el nivel 1, ¿cierto? El nivel 2, tengo, bueno, lo voy a hacer al ladito. 1S, después tengo el 2S, el 2P, después tengo el 3S, el 3P, ¿no es cierto? El 3D, ¿se acuerdan? Después tengo el 4S, 4P, 4D, 4F, ¿cierto? Así. Entonces, si yo voy contando, aquí puedo meter 2 electrones en el primer nivel. Aquí puedo meter 8 electrones, ¿cierto? Aquí puedo meter 2, más 6 son 8, más 10 son 18. Y aquí en el cuarto y quinto puedo meter 2, más 6 son 8, más 10 son 18, más los 10, y más los 14 son 32. 2 electrones en el primer nivel, 8 en el segundo, 18, 32, 32, 18, 8 y 2, ¿cierto? Hasta el 8S. Si yo sumo del 1S hasta el 8S, ¿cuántos electrones puedo meter como máximo? Aquí las voy a escribir para que se sumen. 5S, 5, perdón. 5S, 5P, 5D, 6S, 6P. Así están las tablitas periódicas, ¿cierto? Entonces aquí puedo meter 120 no. 120, ¿cierto? Si sumo 2, más los 8, más los 18, más los 32, más los 32, más los 18, más los 8, más los 2, me da 120 electrones. ¿Y cuántos electrones, cuál es el máximo número atómico que tengo hasta el minuto? 118. O sea que hasta aquí tendría que llegar 7p6, cuando mucho, ¿cierto? Que todavía no uso el 8s, porque no está el 119 ni está el elemento 120. ¿Ven qué interesante el detalle ese? Eso no sé si cómo va quedando, o sea, el próximo elemento justo va a tener 119 electrones, 31, perdón que hice el término tan coloquial, pero ¿cómo es esa cuestión? Uno no lo entiende. Dígame, ¿lo entiende alguno de ustedes? Ah, y si yo 5 años más voy a descubrir el elemento que le voy a poner mi apellido, no sé, Niño, Oski, cualquier cosa así, ¿ya? O le voy a poner Talkoski, ¿no es cierto? O Talca. Ah, va a tener 120 electrones. No sé. A mí es una cosa que todavía no me puedo explicar. No sé si lo explican ustedes como profesores. Yo, en tantos años que llevo haciendo clases, todavía no lo puedo explicar. No sé si me entiende lo que quiero decir. Pero así es la cosa, ¿ven? Hasta el 118 tenemos. También en mi tabla, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿se acuerdan? Estos nombres ya cambiaron, parece. Que uno se llama el Moscovio, en honor a Moscú, porque hasta el 103, hasta el elemento 103, que era el
el laurencio acá abajo, hay como claridad. Es decir, si tú buscas, por ejemplo, en la tabla periódica, las propiedades de los elementos, supón tú vayas a tener harto antecedente hasta el 103, pero del 104 para adelante, ya como son todos sintéticos, hay poca claridad al respecto. Por ejemplo, elementos de aquí del 113, 112, por ejemplo, esos elementos han logrado sintetizarlo y a veces duran segundos. Entonces no les pueden medir ninguna propiedad todavía. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se llamaban así, por ejemplo? Todavía mantienen los que no tienen, a los que no le han cambiado el nombre, a los que la IUPAC todavía no les reconoce oficialmente, porque dentro de por aquí, si no me equivoco, este ya tiene el nombre cambiado, no me acuerdo cuánto es, se me olvidó. Pero se les simbolizó con la UUT. ¿Saben lo que significa la UUT? ¿O saben lo que significa la UUP? ¿O la UUS? ¿O la UUO? ¿Saben qué significa eso? Profesores de química, estimados colegas, cuando les pregunten los alumnos, ¿no? Miren, esto UUT significa, es el nombre latino del número 113. Un triunfo. Un triunfo suena junto. Un triunfo. 115. Un pentium. Un pentium. El 117. Un septium. Y el 118, un noctium, 118. Así los tenían, hasta el minuto, ¿cierto? Ya se han logrado oficializar, que él lo sintetizó, lo patentó probablemente y dio todos los antecedentes y la IUPAC ya les cambió nombre. Me parece que ese, el 114 está con nombre ya porque en una FL, yo no sé cuál es, igual que el 116. Creo que hay 2 o 3 más por ahí, hay que averiguarlo. También es conveniente, ¿cierto?, no quedarse como lo estoy diciendo yo. Bueno, pero ¿cuál es el nombre del 114? ¿Por qué me dice usted que se cambie? ¿Pero cuál? Bueno, debían haberme informado más y no les pasa a ustedes lo que me está pasando a mí. Los alumnos digan, este profesor está actualizado. Yo no estoy actualizado, lo reconozco, voy a buscar cuáles son los nombres de estos que están por aquí. ¿Ya? Me los cobran después, chiquillos. ¿Oyeron? ¿Acá vienen los nombres de ahora, profesor? ¿Ah? Cuéntame. En la nueva tabla periódica vienen los nombres actuales. Ya, ¿los tienes para que me informes para que yo salga de la ignorancia? Sí, el UUT que sale ahí ahora es nionio. Después el fleroview, Eso está con... sí, livermorium, teneso y el organesón. Ese es el organesón, el 118. Gracias por la información, ¿ves? Eso es importante. Informarnos, ¿ves? Entonces, claro, vuelvo a asistirle, perdón que sea tan redundante. Imagínate que yo le preguntara el símbolo, ¿no es cierto?, del Levo no sé cuánto. Hasta el nombre es complicado. ¿Para qué sirve eso? Si ni uno se acuerda. Entonces, que lo busquen, que lo compartan, que lo conversemos y en algún momento nos vamos a aprender los nombres de, tal como nos aprendemos hasta el 103, más o menos, si tú me preguntas los símbolos y los nombres, yo más o menos me los sé, por tantos años repetírmelo. Pero algún día me voy a aprender de aquí para adelante, del 113 para arriba, no se preocupen. Profe, ¿Sí? el 115, la tabla que yo tengo, dice que se llama Moscovio. Eso es lo que te dije yo, ¿cierto, Moscovio? Ocurre lo siguiente, como te digo, del 103 para adelante, y va a pasar también, que bueno que lo mencionan, va a pasar, ¿no es cierto?, esos debates, esas disyuntivas, porque, por ejemplo, probablemente Moscovio tiene que ver con Moscú, y fue un ruso que alegó haberlo descubierto él, y le puso, ¿no es cierto?, ese nombre. Y salió a lo mejor un noruego o un estadounidense y dijo, no, lo descubrí yo y le pongo este otro nombre. Ese es el problema. Por eso pasa así. Entonces hay que también aclarar ese detalle que no es menos importante. Y pasaba también desde aquí, como les digo, el Raelfordio para adelante con el Dubnio. Por ejemplo, esto se llamaba antiguamente el Unilexium, UNH. Hasta que después la IUPAC la aceptó, le puso Dubnio, creo que se llama ese, Dubnio. Después el Seaborgio, ¿cierto? Después el Borio en honor a Niels Bohr. El Hasio, el Meitnerio, en honor a doña Lisa Meitner, física de la fisión nuclear. Y hasta por ahí llega mi conocimiento, al Meitnerio. De ahí para arriba ya no sé. Tengo que aprenderme del 110 para adelante.
¿Ok? Pero cuando hayan esas disyuntivas, explíquenlo así. Pasa eso. Ustedes leen, se van a dar cuenta de que hay alegatos de algunos que dicen que lo descubrí yo. No, lo descubrí yo, le llamo este otro nombre. Entonces, por ahí, como digo, hay todavía mucha disyuntiva, mucha poca claridad respecto a estos elementos. Pero hasta el 110 ya, ¿no es cierto? 109, tenemos claridad en los nombres, en las propiedades, en todo lo demás. ¿Ok? Entonces, viendo, ¿no es cierto?, ¿cómo se llaman? Los números atómicos, nosotros de aquí en adelante, acuérdense que lo vamos a escribir bien, ¿no es cierto? Y no olviden dónde escribirlo, por favor, porque está mal escrito. Aquí también, se fijan, en la tabla, otra tabla cualquiera, está el del PC, está mal escrito. ¿Dónde debe ir escrito el número atómico? ¿Dónde debería estar escrito? Para que lo escribamos bien y lo exijamos escribir bien. Eso hay que exigirlo bien. ¿Dónde debería ser, chiquillo? En la parte superior izquierda, profe. Símbolo. El número atómico debe ir acá. Ahí. Y el número másico, ahí arriba. ¿Y qué tiene que ir acá a la derecha arriba? En el superior derecho, donde... ¿Qué tendría que ir acá en la parte superior derecha? ¿Las cargas o no? La carga. Debajo. Por eso entonces, H2O, ¿cierto? Con dos hidrógenos, un oxígeno. Por eso, ¿no es cierto? Cobre 2 más. O por eso, cloruro menos. Y por esa razón, cobre 29, con eso me basta. Y es más, si yo, ¿no es cierto?, pongo uranio 235, de ahí tengo que sacar toda la información que yo pueda. Si yo les digo, caracterice el uranio 235 desde el punto de vista de partículas. Entonces voy a la tabla, para eso tengo la tabla porque no tengo para qué aprenderme la memoria, y busco mi tabla periódica, y bueno, yo me acuerdo, 92. ¿Qué significa eso? Que el número atómico es 92, caracterizo 92 protones, bueno, está neutro porque no tengo carga acá arriba, entonces tengo 92 electrones. ¿Y cuántos neutrones tendré? La resta entre A menos Z me da los neutrones. 135 neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tiene que importarnos, chiquillos. Pero si yo les digo, por ejemplo, el potasio más 1, ahí, y les pongo, por ejemplo, pongan el 42. No, pongamos el potasio más 1 nomás, eso. ¿Qué tengo que saber de esto, el potasio más 1? Busco la tabla periódica y veo que el número atómico del potasio, ¿cuánto es? ¿Cuál más? 19. 19, ¿cierto? 19. Entonces, son 19 protones. ¿Y cuántos electrones? 18. 18 electrones, ¿cierto? 18. Correcto. ¿Ven? Finalmente, para que cerremos el cuento, el flúor. ¿Cuántos protones tiene el flúor? 9. 9 protones porque su número atómico es 9, ¿no es cierto? ¿Cuántos electrones dice esto? 10. Perfecto. No olvidar esto, por favor. Esta es la escritura que corresponde. Por tanto, las tablas periódicas están mal escritas. Muy mal escritas. Bueno. Chicas, jóvenes,
no sé si les parece, ahora les pregunto, porque quería hacerle esta pregunta, si les parece más o menos bien esta metodología, si les parece importante que atendamos a estas cuestiones. Yo no estoy enseñando porque todos lo saben, ¿no es cierto? Sino que estamos rescatando aspectos didácticos de la enseñanza de esto. Y muchas cosas que tenemos poco claras, que cometemos errores, que nos han enseñado mal, que no nos han enseñado. No sé si les parece seguir más o menos en esta onda, en estas 3 o 4 clases que nos van a restar para esta materia. ¿Les parece importante? ¿Les parece relevante? ¿No les parece relevante? Cuéntenme. ¿Lo saben? Estamos hablando de más, cosas que ya han visto. Todo eso me serviría, por favor. Con toda la honestidad del mundo, le escucho. En mi punto de vista, profe, sirve mucho porque hay cosas que uno se acuerda, pero otras cosas no. Y es bueno reforzarlo porque así uno después está más consciente, por decirlo así, de la materia que ya vio, de los conocimientos que tiene bien o de los que están un poco desequilibrados, etcétera. Sí, fíjate que esto es lo que tenemos que enseñar después en la media, chiquillos. Y que, claro, porque, por ejemplo, ya nosotros no vamos a ver muchos mecanismos, su punto orgánica, que nos enseñan hartos mecanismos, que es muy útil también, pero nos queda para nosotros, pero no vamos a estar enseñando mecanismos de reacciones químicas en la enseñanza media, muy raro mecanismo. A lo mejor tendremos que enseñar un poco de esta cuestión de la polimerización, probablemente, aprender un poquito, ahí están los contenidos, pero no. Estas son las cuestiones que tienen que más o menos preocuparnos, diría yo. Así que bien, pues me alegro que sea por ese lado. Ya, lo otro que les había pedido, chiquillos, antes que nos retiremos, es que viéramos los grupos, pues, para cuando estaríamos viendo lo de las exposiciones. ¿Tienen grupos ya? Eso me pregunta. Sí, profesor, todos armaron, creo, sus grupos. Ya, ¿cómo nos vamos a dividir ahora los temas que conversamos el otro día? ¿Se acuerdan cuáles eran los temas? No, no creo que se acuerden, se los voy a mostrar. Para que lo dejemos definido ahora. Cerré la ventana cerrada, disculpen un segundito. Ahora, ¿dónde está el artículo 1? ¿Dónde lo dejé esto, chiquillos? Pucha. Oh. No lo tengo, de verdad. No sé dónde lo dejé. Se perdió. Del 2021. Didáctica de la química 1. No, no lo tengo aquí. No lo encontré. Pero bueno, porque me he demorado un poquito. ¿Cuántos somos en total? ¿Cuántos son ustedes? Ya. Tenemos 4 temas, acuérdense. Diferencia entre aprendizaje memorístico y significativo. Esto también corresponde a lo mismo lo que está en rojo. El aprendizaje por analogía, ejemplos de analogías, mapas conceptuales y en general estrategias para la enseñanza de la química. Incluso aquí pueden, bueno, ahí vamos en contacto. Ya. Esa significa, no la ha subido a la UCM, ¿cierto? No, esta no. Es que esta planificación generalmente es para el profe, así que no. Pero por lo menos díganme. Diferencia entre aprendizaje memorístico y significativo. Ya. ¿Cuántos somos entonces? En total, ¿cuántos alumnos son ustedes? Eso es lo que no sé.
¿Cuántos son? Somos como 9, profe, o 8. 9 u 8. Ya. Tengo 4 temas, entonces vamos a hacer, si somos 9, tendríamos que ser, Sí, somos 9, ahí se va a quedar. serían 3 pares y un trío, ¿está bien? ¿Calza, me calza? Sí. ¿Puede ser así? 3 parejas y un trío, ¿puede ser? ¿Están así o no? Ya, dígame la primera pareja. Nombres. O bien. ¿Ustedes tienen contacto entre ustedes? Como para que se dividieran ustedes, me dijeran, por ejemplo, en la próxima clase, profesor, yo, esta pareja hace tal cosa. Ustedes lo hacen, mejor dicho, ustedes se dividen. ¿Puede ser así? Sí, profe, podríamos hacerlo. Tendría que subir los temas para ver qué grupo se queda con qué tema. Para después llegar a la clase con los temas del grupo listos. Yo los voy a dejar en la UCM virtual, entonces los voy a dejar ahí en la parte de... Les voy a dejar los temas. Y ustedes se dividen y ya la próxima semana acordamos quiénes son quiénes, qué tema les tocó y para qué fecha sería. ¿Estamos de acuerdo? Eso. Díganme que están de acuerdo. Ya, en eso vamos a quedar entonces. Bueno, Sí, ¿hay profe, algo? para la próxima. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pregunta me hacía? Vuelvo a repetir, para la próxima sesión entonces vamos a definir las fechas, quiénes son quiénes. Todavía no hay nada para esa próxima sesión. La próxima clase vamos a seguir con lo que estábamos. Y ahí vamos a fijar las fechas de exposición. Va a ser de ahí a un par de semanas más. ¿Estamos bien? Ya. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿No hay? Bueno. Nos vamos entonces, un gusto haberles visto, que tengan buena semana que va restando, que les vaya bien, y nos vemos nosotros la próxima semana en el mismo canal a la misma hora. Nos vemos, chiquillos, que estén súper bien. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe. Cuídese. Nos vemos.